Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Saludos a todos los miembros del canal, y saludos muy especiales para ti, que decidiste pasar y ver este video. Todos ustedes son los más perrones. Gracias por su continuo apoyo. Este fanfic le pertenece a QB16. Capítulo 136. Tras el fiasco anterior, Duilig logró calmar a Trixie. Ambas yeguas estaban sentadas a la mesa del comedor mientras Naruto cocinaba en la cocina. Mientras tanto, Trixie intentaba comprender esta desconcertante situación. No dejaba de mirar de reojo al semental y tuvo que admitir que encajaba con su definición de galán. Era alto, musculoso y tenía unos ojos azules encantadores. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo una yegua como Duilig logró atraparlo? Siendo sincera, Duilig Sparkle no era fea en absoluto, pero era bastante simple comparada con otras yeguas. Su pecho y caderas eran un poco más grandes de lo normal, pero no lo que se llamaría especialmente grande. Su ropa también era bastante sencilla. Una combinación de camisa y chaleco, y una falda larga que o bien le quedaba ajustada o dejaba ver la piel. Incluso ahora, la yegua tenía la nariz metida en un libro. Era de los que sementales se interesan por las yeguas estudiosas o tal vez tenía un fetiche con los cuernos. Una cosa era segura. Por el aroma que desprendía la comida, olía deliciosa. Era un buen cocinero, algo que siempre le había gustado a Trixie. Había 2 platos de tortas de heno, huevos y papas hash brown sobre la mesa. Espero que tengan hambre, señoras. Gracias, murmuró Trixie, sin mirar a Naruto a los ojos. Por la comida, claro está. Aún no podía quitarse de encima la vergüenza de lo ocurrido esa mañana. Oh, huele delicioso, Naruto. Duilig marcó la página con un marcapáginas y centró su atención en la comida. ¿No te preparaste nada?, preguntó mientras él se sentaba a su lado. Comí antes en mi viaje de regreso de las tierras baldías, así que estoy lleno, explicó, a lo que Trixie arqueó una ceja, confundida. ¿Las tierras baldías? ¿No estarás diciendo que la última vez que comiste fue hace 3 días? Desde la zona donde se encontraban hasta llegar a las tierras baldías, tomaría varios días a pie. No, 4 horas. Corrí todo el camino. Respondió mientras Trixie lo miraba con una expresión que demostraba que creía que estaba loco por su evaluación y se volvió hacia Duilig en busca de confirmación. Naruto es un semental excepcionalmente rápido, Trixie, respondió ella, preguntándose por qué el semental estaba tan relajado con sus pies de esa manera. Supongo que vivirá con nosotros. Es demasiado fastidioso intentar excluirla. Además, la princesa Celestia sabe que siempre que revelo mi identidad es por una razón necesaria. Pero tan pronto, ¿de verdad es buena idea?, argumentó. Bueno, estás depositando tu confianza en ella para que se reforme, ¿verdad? No es que las acciones de Trixie le hayan dado ningún margen de credibilidad. Trixie sigue aquí, ¿sabes? La yegua resopló enojada porque hablaban de ella como si no estuviera. Le llamó la atención. ¿Qué secreto guardaban? La pareja se miró. Si voy a contarles todo, lo mejor es contarles mi historia. Me llamo Naruto Uzumaki. Trixie arqueó una ceja. ¿Qué nombre tan raro? ¿Qué clase de nombre para un pony es ese? Soy el capitán de la Guardia Lunar. Los ojos de Trixie se abrieron de par en par, sorprendida. ¿Capitán? ¿Era capitán de uno de los guardias de Equestria? El capitán de la princesa recién llegada. Y portador de un elemento de armonía. ¿Qué? Trixie había oído hablar de estos elementos de la armonía. Gemas legendarias de un poder incalculable, capaces de derrotar incluso a dioses. Casi todo lo que sabía eran referencias a que estos portadores habían derrotado a Discordia. Trixie, como muchos, había presenciado en primera fila su caos, tras haberse convertido en una rueda por un breve periodo. Basta decir que Trixie ya no podía volver a ver las ruedas con los mismos ojos. De hecho, nos conoces a los 7. Los otros 6 son de mi manada. Magia. Le frotó la espalda a Duilig, lo que le acaloró la cara. Lo cual me sorprende que no te hayan dicho. Parecía que lo que le dijeron era completamente cierto. Medianoche había usado a Trixie como peón para romper un encantamiento del amuleto de Alicornio, y nada más.
el que se había extinguido en la garganta de Trixie antes de que pudiera vocalizar. ¿Cómo iba a tener alguna posibilidad si ese era el caso? Una mueca se dibujó en su rostro al recordar las palabras de medianoche. Sí, no lo era. Era solo un peón en un juego que no podía ni siquiera imaginar comprender. Mi alfa es la encantadora unicornio fashionista que sostiene a Generosidad Rarity. La modista, pensó Trixie. Era un elemento de la armonía. Claro que la había pillado brevemente desprevenida al principio de su pelea. Y ese cuerpo suyo era prácticamente un sueño húmedo andante, por mucho que Trixie se resistiera a admitirlo. Aunque Trixie se enorgullecía de su físico, su estilo de vida tan activo no le permitía tener el tiempo ni la mejor comida para mantener una dieta óptima. Había pasado la mayor parte de su tiempo libre ejercitándose vigorosamente o entrenando su magia para mantenerse en forma. Applejack of the Apples mantiene la honestidad y es co-trabajador del rancho Sweet Polacres. El granjero. Trixie tuvo que admitir que sentía la fuerza de los golpes del granjero tras su barrera. Habría bastado un buen golpe sin la barrera y habría terminado. Trixie se recordó que nunca la pillarían sola con el granjero. Y aparentemente conoces a Pinkie Pie, ella contiene la risa. Conocía a Pinkie Pie perfectamente. Tanto antes como después de que la potra consiguiera su cutie mark. El tiempo que Trixie pasó en la granja de rocas era algo que jamás quiso recordar. Fluttershy es la gentil Pegaso que cuida a los animales de nuestra región y es bondad. Rainbow Dash, que es lealtad, es la capitana del clima del pueblo. Recordaba muy bien al provocador de cabello arcoíris. Y tenía una idea de quién era el manso Pegaso. Y hay dos yeguas más que no son portadoras, pero que aún así me son muy queridas. Una de las yeguas de correo locales, llamada Dixie-Doo, y por último, su majestad, la princesa Luna. A Trixie casi le da un vuelco la cabeza, intentando comprender lo que la rubia acababa de sugerir. ¿Estás diciendo, tú, los príncipes? ¿Cómo? Capitán y guardia cortejando a una de las princesas. ¿Quién era este semental? Es una historia bastante larga y personal que no puedo revelar por asuntos personales relacionados con Luna. En cuanto a mi historia, me gustaría tranquilizarme, ya que esto va a llevar un tiempo. Decir que Trixie estaba un poco abrumada al final fue quedarse corto. El relato de Naruto se alargó hasta bien entrada la tarde mientras él le contaba los detalles a Trixie. La yegua del espectáculo pronto se disculparía mientras intentaba asimilar lo aprendido, dejando a Naruto y Doilith a cargo de los platos del desayuno y el almuerzo. ¿Crees que se guardará lo aprendido para sí misma? Se preguntó Doilith mientras se lavaba mientras Naruto enjuagaba. Creo que sí. Lo que aprendió fue un poco increíble y parece que está intentando asimilarlo todo. Sea como sea, creo que Trixie será una aliada valiosa en el futuro, por eso estoy dispuesta a darle una oportunidad. Viste algo en ella que valió la pena salvar a Doilith, así que si puedes confiar en ella, yo también puedo. Además, nos conviene no tener que preocuparnos por guardar secretos y encubrir lo que hacemos, ya que ahora se quedará aquí. Doilith hizo una pausa y miró fugazmente a Naruto antes de mostrarse vacilante. Perdón por no haberlo aclarado antes, se disculpó. Naruto levantó la vista, divertido. ¿Para qué? Esta es tu casa, Doilith. No necesitas mi permiso para invitar a nadie. Pero lo hice sin pensar en cómo te afectaría la situación, o bueno, a nosotros. Sabía que si no le tendíamos la mano y ayudábamos a Trixie ahora, podría acabar en un camino del que no podría volver. Explicó y soltó un adorable chillido cuando Naruto la besó en la frente. Eso fue muy amable y generoso de tu parte, Doilith, y tienes razón. Trixie es una pony a la que podemos guiar por un mejor camino. Necesitará tu amistad la próxima semana porque, por lo que he oído, Trixie no se anduvo con rodeos a la hora de humillar al pueblo. Interrumpió a Doilith, que estaba a punto de discutir sobre el amuleto. Ya sé, Doilith. Tú, yo y las demás sabemos mejor que nadie lo que es estar corrompido o bajo la influencia de algo. Puede que todos en el pueblo también tengan una vaga comprensión, pero no al mismo nivel que nosotros. Tampoco todos serán tan indulgentes como nosotros. ¿Y qué planes tienes para Trixie? No se me ha ocurrido nada.
Es extraño, lo sé, pero siempre que intento un plan no consigo imaginar uno que funcione, admitió mientras terminaba de lavar los últimos platos. Bueno, creo que lo primero que debemos hacer es escribirles cartas a Celestia y Luna. Puede que por fin le hayamos encontrado el rostro a nuestra enemiga, la que ha estado manejando los hilos de estos entusiastas de las pesadillas. Coincide con la descripción de la yegua que dirigía Canterlot cuando luchábamos contra Nictmaremon. Si era la mano derecha de Nictmaremon, entonces sus conocimientos de hechizos y manipulación tienen sentido. Necesitamos hablar con Celestia sobre todas las yeguas unicornio que desaparecieron y aún no han sido encontradas en un periodo de una semana antes, durante y después de ese incidente. De alguna manera, esta Mitnict ha logrado adelantarse a nuestras patrullas, y eso no debería ser posible a menos que conoce a fondo el funcionamiento de nuestras fuerzas armadas y sus capacidades, respondió Duiligut. Sí, nos dijeron que muchos de los hechizados por la hechicería se declaran inocentes, principalmente los nobles, pero no tenemos idea de cuán lejos o profunda pudo haber llegado esta conspiración. ¿No crees que aún haya entusiastas en nuestro gobierno?, preguntó Duiligut con creciente preocupación en la voz. Esto podría explicar por qué, independientemente de cuántos de estos simpatizantes capturamos antes de la liberación de Discord, seguía habiendo problemas. Sabemos que, poco antes de que lo resellaran, Discord hizo algo, ya que se encontraron miles de cascarones vacíos por todo el país, la mayoría pertenecientes a criminales, y aún desconocemos qué hizo. Entonces Discord, Mitnight, The Condemned, las Nictmare Forces, todos ellos están conectados de alguna manera, pero ¿cómo?, reflexionó Duiligut. Todos los demás son fáciles de conectar, creo que Discord es el factor sorpresa. Sus acciones le facilitaron entrar en Canterlot y adquirir objetos protegidos por los hechizos más poderosos de Celestia. Y uno de ellos resultó ser, una preocupación persistente comenzó a crecer en Naruto. Restos de la armadura de Nictmaremon. Exhaló. Naruto. Duiligut pudo ver la preocupación en su rostro. Olvídate de la carta, Duiligut, tenemos que ir a Canterlot y hablar con Celestia y Luna cara a cara. Se les acababa el tiempo. Si había informantes en el consejo, había que desmantelarlos, y rápido. Naruto tenía fe en que Celestia habría desmantelado conscientemente a quienes eran leales a los partidarios, pero ¿quién dice que las lealtades no se podían influir ni volverse en su contra con el tiempo? Especialmente aquellos que se oponían a que Luna fuera nombrada cogobernante. ¿Quién dice que no podrían ser engañados para formar una facción que les hiciera el juego a los partidarios de Pesadilla? Si había una conspiración en marcha, debían actuar rápido y encontrar las pruebas antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 137. Seguridad vs privacidad. El debate que siempre ha generado tanta controversia. Se argumentaba que no se debía violar la privacidad de los ciudadanos por seguridad, pero a veces era necesario sacrificarla para evitar pérdidas humanas por la egocéntrica idea de que la privacidad es lo más importante. Mientras tanto, a un pony sospechoso de ser un traidor le estaban revisando los recuerdos. Quedarnos como estamos es una locura, protestó el unicornio. Nuestros enemigos están ganando poder mientras hablamos. Consejero Starfall, hemos sobrevivido gracias a nuestra cautela. Debemos permanecer ocultos hasta que estemos listos. Así es, añadió un pony más joven. No podemos revelarnos hasta que llegue el momento. De lo contrario, el tirano del sol nos masacraría. No, a menos que ataquemos cuando menos lo esperen, sugirió Starfall. Tal como estamos ahora, nos masacrarían, dijo un cuarto consejero. Debemos tener fe en Lady Medianoche. Lady Mitnick no sabía depender de un grupo de psicópatas inestables, argumentó, pero luego miró y vio entrar a Mitnick. Lady Mitnick, estábamos hablando de usted. Interesante, respondió Medianoche con calma. Aunque supongo que es un cambio de tus gritos y fanfarronería habituales. Se oyó una pequeña risa entre los demás ponis. Starfall no respondió al comentario. Se mantuvo sereno y tranquilo. Pero esto cambió cuando vio a Dusky y a Rune. Compañeros hijos, estamos un paso más cerca de cumplir nuestras metas. La víspera de la resurrección se acerca y, con ella, estamos un paso más cerca de traer de vuelta a nuestra reina.
La declaración de medianoche fue recibida con escepticismo. ¿Pero qué hay de los elementos? ¿Cuál es tu plan para enfrentarlos? Preguntó un semental gris ceniza llamado Piedra Fría. Hasta ahora han demostrado ser ineficaces en la tarea que les encomendaste. Admito que ha habido algunos contratiempos, pero la situación nunca fue ideal. Enfrentarse a más de un portador con su nivel actual es un error. Por eso, mientras hablamos, nuestras fuerzas están buscando a Coldbrew. Empezaron a surgir murmullos entre ellos. Coldbrew era un infame genetista que había sido encerrado por secuestrar y experimentar con ponis. Coldbrew había sido el responsable de transformar a un semental normal en un asesino en serie de fuerza hercúlea. Había sido un científico muy respetado y famoso que hacía milagros. Entre otras cosas, les devolvía las alas a los Pegasos tras marchitarse por la podredumbre de alas. Era capaz de casi todo. Hasta el día en que todo salió mal. Hasta que el hacedor de milagros se vio enfrentado a una enfermedad que no podía curar y que había tomado como huésped a su esposa, lo que lo condujo lentamente al profesionalismo frío y a caminos que no se consideraban apropiados para su campo. Obsesión. De crear cuerpos perfectos. Unos que no pudieran ser destruidos por la debilidad, la enfermedad ni el tiempo. Unos con una mente perfecta. Le rogaría y le suplicaría a Celestia que le diera los fondos y las herramientas necesarias para intentar salvar a su esposa, pero su investigación no era natural. Ella intentó convencerlo de no dejarse llevar por la tristeza. Pasaron sus últimos momentos junto a su esposa y aceptando lo que era una de las aventuras de la vida, pero él la animó a seguir su consejo. Le dio la espalda y maldijo su nombre. Y cuando su esposa falleció, se desvaneció el cerrojo que frenaba la investigación y la depravación del científico. Con sus modificaciones estarán más que listos para enfrentarse a los elementos. El recuerdo persistió por un buen rato, pero Naruto captó la esencia de los detalles importantes. Al menos algo se confirmó. Podían teorizar que había al menos 4 armaduras más, quizás 5. Medianoche era un funcionario de alto rango. Estaban a un paso de una resurrección, y quienquiera que buscaran resucitar traería de vuelta a Nicmaremon. Y que, de hecho, había traidores. La mayor Starfall era una de ellas. Mientras Starfall era escoltada desde la sala de interrogatorios a las mazmorras, Naruto y las princesas reflexionaron sobre lo que habían descubierto. Tenían que abrir una investigación. Para eliminar a todo posible traidor y también para encontrar a Coldbrew antes de que lo hicieran, si no era ya demasiado tarde. Mientras el Naruto original conversaba con la princesa, su copia se quedó para vigilar a Trixie. Actualmente todos estaban disfrutando de una fiesta que Pinkie había organizado para Trixie para darle la bienvenida oficialmente a Ponyville. A pesar de ser un evento pequeño, Trixie se sentía incómoda en esta reunión. Sobre todo porque algunos de los asistentes no eran nada sutiles al expresar lo que pensaban de ella. Esa era la razón por la que ella estaba a su lado, sola, con una taza de ponche. Deja que Pinkie también organice una fiesta en tiempo récord. Sorprendida, Trixie se giró y vio a Rarity parada a su lado, sola. Oh. Sorprendiste a Trixie. Trixie lo siente, pero no recuerda su nombre, señorita. Rarity extendió la mano y la tomó con cautela antes de devolvérsela. Nunca nos presentaron. Trixie miró a la modista con recelo. ¿Estás aquí para advertirme cómo lo hizo tu amiga Pegaso? Rarity la miró consternada. Dutch ya te amenazó. Puede ser bastante descarada y grosera. Por favor, acepta mis disculpas. Es muy rencorosa y a veces actúa sin pensar. El unicornio azul se quedó atónito. Eres mucho más educado que tu amigo. Trixie espera que aceptes sus acciones ese día. Ella no pondrá excusas, ya que decidió aceptar la ayuda de los unicornios. Ya que estás sinceramente arrepentido, acepto tu disculpa. Todos hemos hecho cosas de las que no estamos orgullosos en algún momento. Tanto Duilig como Naruto ven algo en ti, y si hay 2 ponis en quienes confiaría en cuanto a sus instintos, son ellos 2. ¿Por qué? Preguntó Trixie. Trixie se portó fatal contigo y tus amigos. ¿Por qué eres tan amable? Como dije, confío en mi semental y en mi hermana de manada. No mentiré diciendo que eres alguien a quien quiero. Tampoco agravaré la situación.
Además, si bien tu comportamiento no fue aceptable la primera vez que apareciste, se señaló que podríamos haber manejado las cosas con un poco más de tacto. Rarity no pudo evitar sentirse avergonzada por esta admisión. La expresión de Trixie se transformó en una de sorpresa. ¿Alguien realmente defendió a Trixie? Naruto lo hizo. Trixie no pudo evitar sentirse confundida. El mismo semental que la salvó hace un año. Defendiéndola. ¿Con qué propósito? ¿Cuál era su propósito? ¿Qué ganaba ayudando a Trixie? Trixie, vamos. Te vas a perder toda la diversión ahora, exclamó Pinkie mientras arrastraba a Trixie por la pista de baile a pesar de la protesta de la yegua. La actuación duró varias horas antes de que terminaran la noche. Aunque Trixie fingía disimularlo por dentro, no podía evitar sentirse un poco recelosa ante las miradas que las amigas más agresivas de Duilig le lanzaban. Con el amuleto de alicornio se sentía todopoderosa, casi intocable, pero ahora sin él se sentía tan vulnerable. Había probado el poder y ahora se daba cuenta de lo mediocre que era. Con la mente libre de la influencia del amuleto, comenzó a repasar mentalmente las peleas. La agilidad. La velocidad. La fuerza de esos golpes. Los portadores tenían aproximadamente el nivel de soldados experimentados, quizás un nivel por debajo de los veteranos o especialistas. Los portadores del amuleto habían hecho la mayor parte del trabajo por ella, lo que significaba que no tenía que esquivar sus ataques, pero un golpe certero ya habría sido su fin. Tal como estaba, sería prudente no enfadarse con ellos. Trixie, por orgullosa que fuera, no era para nada estúpida. No enojaría a quienes podrían matarla fácilmente, sobre todo porque su estructura corporal era relativamente similar, mientras que ellos eran diferentes. Ser maga de escenario implicaba ser flexible al analizar y percibir los pequeños detalles. Cada ilusión o truco debía practicarse y perfeccionarse cientos de veces para evitar que se detectara incluso el más mínimo defecto. Era la naturaleza de su magia, por supuesto. Los talentos en cualquier ámbito de la magia eran extremadamente escasos. 1 de cada 100 unicornios poseía un talento que le permitía usar su magia de alguna forma, y solo 1 de cada 1000 unicornios nacidos poseía un talento para algún tipo de magia, e incluso eso era ser generoso en cuanto a la cantidad. Esta habilidad fue la que le permitió a Trixie notar que Rainbow había pasado de delgada a esbelta y tonificada. Al notar que Applejack ahora estaba mucho más corpulento. Que el movimiento de Rarity era grácil y sin esfuerzo en lugar del cisne muy forzado que contemplaba cada paso y cuán tímida era Duilig de Sparkle mucho más extrovertida. La Duilig de entonces no se habría acercado a ella ni la habría defendido. Aún así, las demás eran un misterio. Finalmente, los dos quedaron solos. El semental desapareció en una nube de humo. Su reserva de energía, como clon, se había agotado. «Ay, no puedo creer que casi lo olvido», exclamó Duilig de repente antes de volverse hacia el otro unicornio. «Trixie, tengo algo para ti. Quería dártelo en la fiesta, pero se me olvidó». Trixie se quedó atónita. «¿Una sorpresa para Trixie?» «Ah, no tenías por qué regalarle nada, Duilig de Sparkle. Has hecho más de lo que otras en tu lugar habrían hecho». «En realidad, me parezco un poco a Trixie». «Ya verás por qué en un minuto», respondió con una sonrisa. «¿Qué pasa, Duilig de Sparkle?» El unicornio azul se sintió intrigado. «Bueno, sígueme». Llevó a la curiosa yegua al sótano, pasando la habitación de Naruto. Condujo a Trixie hasta un gran cofre que, por su estado, era más nuevo que todo lo demás guardado. «Pensé que querrías recuperar esto», dijo mientras le acercaba el cofre a Trixie. La cerradura se abrió con un fuerte chasquido. Abrió el cofre con vacilación y expectación, echó la tapa y dejó escapar un grito ahogado. «Mi sombrero, mi capa». Trixie levitó los tesoros. Las lágrimas corrían por sus mejillas, y su boca solo podía emitir murmullos confusos, pero alegres. Duilig corrió a su lado. «Trixie, ¿estás bien? ¿Qué pasa?» La unicornio azul la miró, intentando decir algo, pero tuvo que conformarse con hundir la cabeza en el hombro de la yegua lavanda mientras intentaba recuperar la compostura. Pasaron varios segundos antes de que pudiera recuperar la voz.
Pensé que los había perdido o peor aún, que estaban destruidos, dijo mientras sus ojos comenzaban a humedecerse al recordar lo valiosos que eran para ella. Voy a ser la mejor maga del mundo, mamá. La pequeña Beatrix, feliz como una rosa, daba saltos en la luna. Beatrix había conseguido su cutie mark en su fiesta de cumpleaños, cuando la eligieron para ayudar a la maga en su acto. Artemis Luramón le sonrió orgullosa a su médico. Su pequeña Beatrix siempre había sido una niña bastante talentosa, una niña precoz en cuanto a unicornios se refiere. Pensar que había descubierto su talento tan pronto, reprimió el impulso de hacer una mueca. Ojalá su padre se alegrara por ella. Bueno, entonces mi pequeña maga va a necesitar un cambio de imagen, ¿no? Dijo, presentándole a Beatrix lo que había estado haciendo desde que Beatrix llegó a casa con su cutie mark, un sombrero y una capa de maga. Beatrix tomó las prendas con alegría y se las puso. El sombrero le quedaba grande y la capa arrastraba bastante. Mamá, me queda grande. La madre de la excitable potra se rió entre dientes al ver a su adorable potra. Ya te acostumbrarás, Trixie, dijo mientras su hija corría y la abrazaba con todas sus fuerzas. Muchas gracias. No sabes cuánto significa esto para mí. Dwight estaba atónita por la emoción que mostraba Trixie y lo fuerte que la abrazaba la otra yegua. No pudo evitar sonrojarse ante la cercanía de la otra yegua. La última vez que Dwight recordaba haber estado tan cerca de alguien fue aquel masaje con Naruto. Desde entonces, había habido abrazos y besos, la mayoría iniciados por él, pero a Dwight le daba un poco de vergüenza volver a intentarlo hasta que se sintió alentada. Trixie, ¿puedes dejarme subir? Preguntó mientras Trixie se apartaba y, avergonzada, se desenredó rápidamente de la yegua. Creemos que el sentimiento es entre nosotras, ¿verdad? Preguntó esperanzada mientras Dwight asentía. ¿Cómo lograste conseguirlas? Trixie creía que se habían perdido o, peor aún, destruido en el ataque de la osa. Respondió mientras se secaba las lágrimas. Bueno, la verdad es que estaban bastante destrozadas entre las ruinas de, tu caravana. Al admitirlo, una mirada triste cruzó los ojos de Trixie. Esa caravana había sido su hogar quién sabe cuánto tiempo. Dwight no podía imaginar lo que Trixie sintió al perderla. No podía tirarlas, ¿sabes? Tenía la sensación de que eran importantes, así que las conservé. Incluso aprendí un hechizo para devolverlas a su estado original antes de que la osa la destruyera. Lo que hiciste por Trixie, la gratitud no es suficiente para expresar lo que siente, Dwight Spar, la mano de Dwight la detuvo en el hombro. Trixie, por favor. Con Dwight está bien. Somos amigas, y las amigas no son tan formales entre sí, sobre todo en un ambiente tan informal como este. Amiga. Trixie se había mostrado bastante aprensiva y reservada ante la oferta de Dwight, pero parecía que la yegua estaba siendo sincera al intentar ser amiga de Trixie. Tener a alguien que se preocupara por ella. Nadie se ha preocupado por mí desde que murió mamá, pensó. Durante tanto tiempo no tuve a nadie que me cuidara, pero Sparkle y Dwight ni siquiera su semental. Supongo que no estaría mal intentarlo. Gracias, Dwight. Estos son los últimos recuerdos de mi madre, susurró Trixie mientras lo sostenía con todas sus fuerzas. Esas palabras pesaron mucho en la mente de Dwight. Había mucho más sobre Trixie que ella desconocía. ¿Cómo era? Preguntó Dwight mientras Trixie la miraba con sorpresa antes de que su rostro se suavizara. Maravillosa, hizo que Trixie sintiera que podía con todo. Y con eso, las dos yeguas se acercaron un poco más a medida que Trixie comenzaba a abrirse a quien sin duda era su primera amiga. Capítulo 138. En las profundidades del Everfree había una reunión de ponis. La única fuente de luz era la luna llena que bañaba la tierra. Señora Medianoche, estamos listos cuando usted lo esté. La yegua unicornio dejó escapar un suspiro pausado. Voy enseguida. El pony que la había llamado asintió antes de desaparecer en el bosque. Medianoche esperó a que los pasos se apagaran antes de encender su cuerno. Su magia fluyó libremente, y usó la energía para meter la mano en su mochila y levitar varios objetos. Luego miró al cielo, fijando su mirada en la luna.
Nuestra reina, guíame esta noche, porque es bajo este manto que resucitaré a tu sirviente oscuro y él nos guiará un paso más cerca de resucitarte. Los elementos que flotaban eran los que quedaban de la armadura de Nictmaremon, mechones de cabello, el amuleto de alicornio agrietado y un frasco de líquido. Mentalmente preparada, Medianoche se alejó del estanque y comenzó a caminar hacia el bosque. Siguió un sendero que la conducía a un claro cercano, que apareció rápidamente. El claro estaba ocupado por niños de pesadilla que esperaban ansiosamente el inicio del ritual. El campo estaba cubierto de nubes que les proporcionaba protección. Nadie cuestionaría las rarezas climáticas en el bosque Belfree. Medianoche se subió a un tocón para hablar con sus compañeros. Hermanos, durante casi un año hemos trabajado arduamente, lidiando con un problema tras otro. Hemos perdido a muchos de nuestros hombres a manos del enemigo. Nos enfrentamos al tirano persistente y a nuestra guardia. Observamos cómo encadenaron a nuestra reina y la convirtieron en un simple perro faldero, pero esta noche es la noche en que podemos comenzar nuestro contraataque. Esta noche veremos el renacimiento de una verdadera pesadilla. El resto de los ponis del culto vitorearon y aplaudieron. Los elementos de la armonía no pudieron destruir el poder de nuestra reina. Simplemente suprimieron y atraparon su esencia. Porque esta esencia es una fuerza viva. Una fuerza eterna que jamás podrá ser aniquilada. Esta noche es la noche en que daremos nuestros primeros pasos para recuperar a Equestria. El culto vitoreó, compartiendo el júbilo de Medianoche antes de proseguir rápidamente con su trabajo. Los unicornios se situaron en las marcas donde se habían creado las crestas mágicas. En el exterior, cuencos llenos de aceite brillaban con el inquietante resplandor de las brasas. Medianoche levitó los objetos en el aire antes de comenzar un cántico. El hechizo y el conjuro que lanzó provocaron una reacción en los objetos. La magia del aire, el agua, los árboles y los seres vivos comenzó a fluir lentamente hacia ellos. Los objetos comenzaron a desintegrarse en una forma similar al polvo y a unirse en una sola esfera negra. Crepitaciones de energía mágica comenzaron a irradiar desde la esfera. Las ondas de choque causaron surcos en el suelo a medida que el poder se intensificaba, hasta que un único pulso oscuro casi les quemó los ojos. La esfera cayó al suelo y comenzó a disiparse en un fango oscuro. En silencio, observaron cómo el fango oscuro comenzaba a tomar forma y el aire se volvió tan frío como la escarcha más mortal. La figura tomó forma y se elevó sobre ellos mientras los gritos de pesadilla eran lo único que la mayoría de ellos podían concebir como. Los que tenían las mentes más débiles entre ellos comenzaron a quebrarse. La oscuridad de la criatura pronto se transformó en una mezcla púrpura similar al smog. La oscuridad adquirió una apariencia dracónica mientras su enorme cuerpo se elevaba con facilidad sobre los árboles. A medida que la forma de la criatura comenzó a definirse, su rostro y otros rasgos adquirieron rasgos aviares con ojos carmesí muy distintivos. Mi señor está completo. Medianoche recuperó la voz mientras la criatura frente a ella completaba su transformación. Desde que creía que el mismísimo Discordia había venido a cazarla, Medianoche no había sentido tanto miedo ni tanta presencia proveniente de otro ser. Llámame señor Shadowfright, hijo mío. La pesadilla habló con un tono propio de la clase alta. Lo han hecho bien, niños, pero su tarea está lejos de completarse. Debemos reunir al resto de las pesadillas antes de nuestro siguiente paso. Esta había sido una grata sorpresa. Con sus propios recursos, Shadowfright podría haber resucitado solo en un año, pero a caballo regalado no le miraría los dientes. Así que, por ahora, aprovecharía bien a estos nuevos sirvientes y encontraría un nuevo recipiente adecuado para la fuerza de la pesadilla mientras averiguaba cómo eliminar la amenaza de los elementos de la armonía sin activar su poder. Alto ahí, puerco-kun, el contenido puercoso que esperabas ver fue omitido por seguridad. Este contenido podrás verlo en Telegram, una vez cumplan la meta de likes o vistas. Después de buscar a sus chicas por la ciudad, finalmente las encontró en su Garcube Corner. Esa yegua bienhechora sin duda puede lograr hazañas bastante heroicas. Debo decir que me impresionó el hechizo que usó para arreglar la presa. Parece que algo así requiere bastante estudio, anunció Dwight, pero dirigiéndose principalmente a Rainbow Dash.
Ella gimió y giró la cabeza, colocando sus manos detrás. ¿De verdad le importa la seguridad de todos?, añadió Flutter. ¿Sí? ¿Has visto su disfraz?, preguntó Rarity exageradamente. Es para morirse. Si quieres saber mi opinión, es una heroína de la moda. Y es modesta y humilde, añadió Applejack, dirigiéndose también a mí. Deja que sus acciones hablen por sí solas. Hay que admirarla. No tengo por qué admirarla, gritó Rainbow Dash. No creo que sea tan buena. ¿Quiénes son los grandes?, les preguntó mientras les advertía de su presencia. Oh, hola, querida. Hablábamos del nuevo y misterioso justiciero. Ya sabes, chismes. Rarity se acomodó el pelo y apartó la mirada. ¿Estaba ocultando algo, vigilante?, preguntó levantando una ceja. Se cree genial porque es ágil, puede volar y hacer magia. Te digo que algo no le cuadra. Es imposible que pueda hacer más de una de esas cosas de forma natural. Bueno, Rainbow tenía razón en una cosa. A menos que Cadance se estuviera haciendo pasar por una superheroína en secreto, solo había alguien capaz de volar y hacer magia. Hizo una pausa y miró al grupo. Oye, Rain, no conozco todos los detalles, pero tienes razón. No debería ser natural que un pony pudiera volar y hacer magia, a menos que fuera un alicornio. Y estoy bastante segura de que ninguna de las princesas tiene un segundo empleo de superhéroe, así que probablemente deberías investigar e intentar desenmascararla. Los demás se removieron, incómodos. Gran idea, Nar. Les mostraré a todos quién es el mejor pony por aquí. Rainbow Dash salió corriendo por la puerta. Naruto se giró hacia el grupo, que mostraba su mejor expresión de inocencia. Oye, Applejack, entonces este vigilante es algo especial. Bueno, es una ciudadana excelente. Ayuda a los necesitados sin tanto alarde ni nada de eso. Se dio cuenta del sutil tic en el ojo de Rarity. No sabrás nada por casualidad, ¿verdad? ¿Y ahora por qué lo sabría?, respondió ella con un tono de voz poco convincente. Solo lo digo porque no sería muy amable engañar y manipular a una de nuestras amigas. Flutter sí se encogió. O sea, planear y hacer algo a sus espaldas podría herir sus sentimientos. Pinkie Pie se encogió al recordar su fiesta sorpresa de cumpleaños. O sea, no sería propio de vosotras, chicas, participar en un plan retorcido, deshonesto e inculto. Las muecas en los rostros de Applejack y Rarity se hicieron más evidentes. Un suspiro escapó de los labios de Duiligut. ¿Nos pilló?, preguntó. Considerando que no muchos unicornios en el pueblo tienen la magia suficiente para reparar algo así sin ayuda, sí, respondió. Para ser justos, sus comentarios al entrar fueron en un tono contenido, nada sutil. Por desgracia, Rainbow Dash podía ser un poco ingenua. ¿Así que quieren empezar desde cero?, preguntó mientras las chicas le contaban los eventos que llevaron a la creación de Maredoel. Pero aún así, esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué no hablaron con ella? Vamos, Nar, ya sabes lo cabezona que puede ser. Esperábamos poder darle el ejemplo correcto y que lo entendiera, explicó Applejack mientras Naruto simplemente negaba con la cabeza. No puedo culparlas del todo, chicas. Si las acciones de Rainbow realmente pusieron vidas en peligro, entonces sí, algo debía hacerse, pero no algo como esto. Si descubre que sus amigas fueron quienes la pusieron en evidencia, sería bastante humillante. Todos hicieron una mueca y parecieron avergonzados al notarlo. Entonces haremos lo correcto. Le diremos la verdad y hablaremos con ella, decidió Duiligut. Sería lo mejor, asintió Rarity, y el sentimiento se extendió a las demás. Y sé exactamente a quién contactar para que me ayude a dejar claro el punto, añadió mientras las chicas lo miraban confundidas. ¿Qué demonios está pasando?, gritó Rainbow Dash al bajarse de la yegua bienhechora sin máscara. Sabían que en cuanto Rainbow viera a la nueva justiciera, la perseguiría y eso rompería con la base de no te creo. Somos Maredoel Rainbow, admitió Duiligut. Use mi sentido Pinkie para saber dónde y cuándo ocurrirían los accidentes, exclamó Pinkie Pie. Yo hice los disfraces, se presentó Rarity. Fabuloso, si me permiten decirlo. Yo fui quien arregló el maldito y Flutter sí quien llevó a esos civiles a un lugar seguro. Rainbow Dash los observaba con tristeza. No entiendo.
¿Por qué? Digo, ¿no es nuestro trabajo ser héroes? Rainbow, no hay nada malo en ser un héroe, respondió Dwight. Un verdadero héroe no es alguien que presume ni se deja llevar por su ego. La voz de Naruto atrajo su atención. Tus acciones pusieron vidas en peligro y por eso se creó Maredoel. Esperaban que captaras su sutil estrategia para darte una lección, pero sí, no funcionó. En otras palabras, priorizas tu satisfacción personal sobre la de los demás. La llegada más reciente había hecho palidecer a Rainbow. ¿Qué haces aquí?, le preguntó Arcoiris a la yegua con cierta amargura. Trixie resopló, esperando el tono de la yegua. Trixie está aquí para insistir en por qué tener un ego tan grande puede ser peligroso. Mientras Trixie recuerda bastante sobre su primer viaje a este pueblo y sobre la osa, de la que reitera que no es directamente responsable. Y tiene razón, añadió Naruto. Sobre la ursa, claro está. No sobre insultar ni menospreciar. Trixie frunció el ceño en silencio. No se olvidaría de ese día pronto. Lo que Trixie intenta decir es que estás dejando que la fama se te suba a la cabeza, y es un juego que Trixie conoce muy bien. Tus amigos se preocupan lo suficiente como para hacer todas estas travesuras para ayudarte sin ofenderte, así que seguro que no les vas a restregar la cara. Rainbow se quedó en silencio. Quería reprender a Trixie por cuestionar algo así. Claro que no les echaría en cara el esfuerzo de sus amigas, y quería argumentar que no se parecía en nada a Trixie, pero no podía. Y aun sabiendo la razón, todavía le dolía. Porque sus amigos intentaban ayudarla y ella estaba tan absorta en sí misma que no se dio cuenta. Simplemente, se sentía tan bien. Ser considerada una heroína. Los elogios y la admiración la hacían sentir mejor después. Una lágrima solitaria resbaló por su mejilla. Dash. La llamó Naruto al notar su mirada perdida. Dashi. Arcoiris. Arcoiris, ¿estás bien? La manada expresó su preocupación. Me sentí bien, ¿sabes? La admiración. Que me consideraran una heroína. Y no sé cuándo apareció Maredoel, me enojé muchísimo porque sentí que me estaba robando el protagonismo. Simplemente no quería perder esa sensación porque mientras la tuviera, sabía que estaba haciendo algo bien. Pero cuando hiciste algo malo, a Dwight no se le ocurría nada grave que Rainbow Dash pudiera haber hecho para despertar sentimientos tan fuertes sobre el tema. Cloudsdale. Al instante, todos, menos Trixie, supieron de qué se trataba. Se trataba del incidente en el que Discord atormentó a Cloudsdale delante de la yegua y se burló de su condición de heroína. Trixie, espéranos en la biblioteca, le dijo Naruto sin siquiera volverse hacia ella. Trixie estaba un poco desconcertada y a punto de regañarlo cuando de repente sintió que el ambiente se tensaba. Incluso la expresión de Flutter se había cambiado. Lo único que dedujo fue que debía ser un asunto de los elementos. Hoy, Trixie, añadió con un poco más de firmeza. No hay necesidad de ser grosero. Le respondió con vehemencia antes de retirarse con la mayor dignidad posible. Una cosa tenía que admitir. Había algo atractivo en un semental que sabía ser firme. Yeguas con suerte, pensó. Al menos podría ir a servirse ese trozo de tarta de queso con frambuesa que aún estaba en la nevera. Capítulo 139. Las palabras de Naruto resonaron en su mente. A pesar del dolor emocional que sentía por su decepción, sabía que provenían de preocupación y amor. Eso le quitó algo de dolor, pero tenía razón. Rarity, eres mi yegua alfa. Cuido de ti para que cuides de las demás. Eres sensata y madura, así que no me imagino que pienses que este es un buen plan. Y tenía razón. ¿Cómo no pudo ser un poco más perspicaz? ¿Cómo pudo dejarse influenciar tan fácilmente por la sugerencia del otro? Ya hablamos de esto antes, enraré, y no podemos seguir posponiéndolo. Voy a convocar una reunión con los demás. Tenemos que hablar. Y así fue. La única miembro de la manada que no estaba era Luna, que siempre estaba ocupada con sus deberes. Estaban en Carousel Boutique, un lugar diferente a la casa de Dwight, ya que Trixie se alojaba allí y querían conversar en privado. Necesitamos hablar sobre nuestra condición de manada y lo que significa para nosotras, comenzó Naruto mientras se miraban mutuamente. Me preocupo por cada una de ustedes. Siento que somos una familia.
Mucho ha cambiado en mis 2 años en este mundo. He aprendido y experimentado muchísimo, y debo agradecerles a todas por lo mucho que mis experiencias con cada una me han moldeado. Así que necesito saber, ¿alguna de ustedes desea dejar la manada? Expresiones de asombro se dibujaron en sus rostros. ¿Por qué habría siquiera de preguntar algo así? ¿Acaso creía que no estaban contentos? ¿Acaso alguno de los miembros de la manada no estaba satisfecho o contento con la situación? ¿Acaso no estaba contento con la situación? No. Preguntó mientras ningún pony daba señales de irse. Solo pregunto por qué seguimos haciéndonos daño sin querer, aunque nuestras intenciones sean buenas. No podemos seguir haciéndonos daño así. Si vamos a pasar el resto de nuestras vidas como familia, tenemos que apoyarnos mutuamente. El discurso que estaba dando le provocó una extraña nostalgia. Todo este viaje, no, los últimos años de su antigua vida, fue cuando realmente creció. Había cambiado mucho desde su juventud. Se sentía extraño pensar en cuánto tiempo puede cambiar a una persona y cómo ver las cosas desde fuera las da una nueva perspectiva. Tenemos que hablar entre nosotras, chicas. A veces tenemos que decir cosas que las demás quizá no quieran oír, aunque les duela. Lo correcto habría sido simplemente llevar a Rainbow Dash a un lado e intentar hablar con ella. Sus acciones fueron peligrosas y dejar que continuara fue una tontería. Y si algo hubiera pasado y Mare Dowell no hubiera llegado a tiempo, podrían haberse perdido vidas. Tras la conversación íntima con Dash, donde consideró los problemas que aún tenía a raíz del incidente de Discord, Rainbow había estado trabajando para pasar más tiempo en Cloudsdale, paso a paso, para disipar el miedo de que su antiguo hogar la odiara por lo que inspiró ese día. Por el bien de nuestra familia, debemos unirnos. Somos los pilares de nuestra comunidad. Muchos jinetes de todo el país nos admirarán y dependerán de nosotros. Sin mencionar que tenemos un enemigo que se está haciendo cada vez más fuerte. Ahora más que nunca es importante que formemos un equipo para enfrentarlo. Ahora es el momento de empezar a hablar sobre los problemas que hemos estado teniendo. Naruto concluyó su discurso mientras dirigía su atención a Rarity, indicándole que era hora de que ella comenzara a hablar. Creo que es hora de hablar sobre algunos de los problemas que he tenido en este grupo. El primero es tú, Applejack. Yo. No he causado ningún problema, respondió indignada ante la acusación de que, de alguna manera, estaba perjudicando a su familia. Hace 3 semanas, dijo simplemente. No puedo, Rarity. Tendrás que pensar en otro plan, insistió Applejack, con un gesto obstinado de la nariz. Ese Pegaso no entiende el significado de ir más despacio, literalmente. Ahora, Applejack, estoy segura de que no fue tan malo, respondió Rarity intentando calmar la ira de la yegua. Se adueña de las citas constantemente e intenta convertirlo todo en una competencia. Ni siquiera puedo disfrutarlo. Todo esto de las citas en grupo fue una mala idea. Ahora Applejack tal vez si hablara con Rainbow, gracias, pero no gracias. Prefiero volver al 1 a 1 a menos que sea una situación especial. Es importante que Applejack aprenda a desenvolvernos en este tipo de entorno, intentó razonar con la yegua, que seguía terca. Sí, bueno, lamento decirlo, pero fue una mala idea desde el principio y siento no haber dicho nada. Pueden seguir haciéndolo, pero no cuenten conmigo. Se marchó furiosa, ignorando los gritos de Rarity. Y, por supuesto, cuando Rainbow Dash se enteró, también quiso dejar las citas. Siento que casi siempre que se me ocurre algo, terminamos discutiendo, Applejack. Siento que no me respetas como la yegua alfa de esta manada. Mira, Rarity, sin ofender, pero te falta convicción. Si alguna vez pensaste que nos equivocamos, deberías haberte puesto al día y haber hecho algo al respecto. Rarity se erizó ligeramente pero contuvo la compostura. Aunque sea cierto, ¿era la manera correcta de desafiarla? Le preguntó Naruto. Sé que esto no es fácil para ti, Applejack, ya que creciste en un entorno donde tradicionalmente habrías sido la alfa, pero te pido que confíes en mí y que el destino influya en mi decisión. Elegí a Rarity porque el destino influye en sus decisiones. Estar al mando implica más que ser duro o el más fuerte. A veces también se necesita un corazón amoroso y comprensivo. Percibir los sentimientos le resulta más natural, por eso la elegí.
En lugar de pelear con ella, ¿por qué no apoyarla? Tienes un papel importante en esta manada. Eres una de las protectoras. Si alguna vez surgen problemas, sé que serás una de las primeras en dar un paso al frente y proteger a todos los ponis. Applejack no podía mentirse a sí misma. Había sido difícil de aceptar, sobre todo porque pensaba que a Rarity le faltaba el coraje para ser una alfa como Dios manda, pero considerando la idea que había aceptado voluntariamente y que podría haber llevado a la destrucción emocional de una de sus hermanas de manada, tal vez era hora de que mirara atrás y reconsiderara las cosas. Dwilit, Rarity volvió su atención a la yegua. Aunque disfruto de tu entusiasmo en las reuniones, a veces te dejas llevar por él. Siempre recurres a lo que aprendes en los libros en lugar de acudir a alguna de nosotras, o intentas organizar o perfilar las cosas con precisión en lugar de dejar que sucedan con naturalidad. Solo te pido que intentes relajarte un poco y que te dejes llevar por el destino. Si bien no somos perfectas, nos esforzamos al máximo para asegurarnos de que lo que hacemos implique las mejores intenciones. Vale, lo intentaré, respondió Dwilit con un semblante ligeramente entristecido. No era que lo que Rarity dijera fuera con intención de molestarla, pero a Dwilit le costaba soltar su muleta. Iba a llevar tiempo. Y Rainbow Dash, Rarity dudó antes de continuar. Aunque no sea del todo inocente en este aspecto, tienes la costumbre no solo de ser completamente desconsiderada a veces, sino también de ser demasiado competitiva. Un momento, sé que puedo ser un poco competitiva, pero desconsiderada. ¿Cuándo? Rainbow Dash cuestionó la acusación. Naruto miró a su alrededor y notó que dos de las chicas reaccionaron. Dwilit. Fluteo sí. ¿Recuerdan lo que dije sobre no ser compasivo y cómo puede herirnos? Si algo anda mal, necesitan sentir, pueden decírselo a la pony. Si sienten que no pueden, acudan a Rarity o incluso a mí. Les dijo a las yeguas, que parecían incómodas, pero cedieron. Rainbow Dash. ¿Recuerdas la mañana de la competencia de jóvenes voladores? Preguntó Fluttershy mientras la expresión desafiante de Rainbow se suavizaba. Sí, lo sé. Le costaba no olvidar ese día. Tenía los nervios destrozados prácticamente todo el día. Sé cuando me llamaste por animarme, patética. Me dolió mucho, sobre todo cuando me esforzaba al máximo. Fluttershy pensó que eran los nervios de Rainbow Dash. Otras veces, Rainbow Dash se había disculpado, como en el incidente del dragón por olvidar su miedo, pero ese insulto le decía a la yegua que dar lo mejor de sí no era suficiente. No habría dolido tanto si hubiera venido de cualquier pony, excepto de su amiga de la infancia, que conocía sus problemas. Lo siento Fluttershy, no quise decir, no era, la culpa la invadió. Había roto la regla número 1, nunca hacer llorar ni entristecer a Fluttershy. La abrazó con fuerza. Lo siento, Shi. ¿Sigues enojada conmigo? Ah, no, dijo ella negando con la cabeza. No estoy enojada, es solo que, bueno, la manada tiene razón. A veces dices y haces cosas sin pensar en las consecuencias y alguien podría salir lastimado. Esta vez había esperanza de que las lecciones realmente perduraran. Rainbow Dash se volvió hacia Dwilit. Dwilit, se trata del comentario de Cerebrito, ¿verdad? Preguntó, a lo que Dwilit asintió. Esa era una de las cosas que me decían cuando era potra. Que una de mis mejores amigas me llamara así, su voz se fue apagando y sollozó. No volverá a pasar. Créeme, si yo fuera tan inteligente como tú, también estaría orgullosa. Eres mi amiga y nunca querría que te avergonzaras por ser inteligente. Después de lo que había pasado. Después de lo que ahora se le presentaba. No podía avergonzar ni permitir que sus amigas se avergonzaran por algo que amaban o que era parte de ellas. Nunca más. Gracias, Dash, respondió Dwilit en voz baja antes de hablar. De hecho, tengo algo más que me gustaría comentar. Pinkie, aunque tienes buenas intenciones, a veces puedes ser un poco excesiva. Empezó a decir para sorpresa de la yegua rosa. ¿A qué te refieres? Balbuceó, sorprendida de que alguna de sus amigas tuviera algún problema con ella. Ese miedo tan arraigado amenazaba con estallar. A veces tu fuerte personalidad puede ser un poco abrumadora y agotadora.
No hay nada de malo en serte fiel, y créeme, Pinkie, nunca ignoraría todo lo bueno que haces, pero eres como Rainbow Dash. ¿Recuerdas el incidente con ese pony y cómo intentaste obligarlo a ser tu amigo? La expresión de Pinkie se ensombreció al recordarlo. Sí, bueno, al final todo salió bien. Y así fue, pero el tono de Pinkie no transmitía confianza. Bueno, también puedes ser bastante impulsivo y decidido en tu causa. Aunque sé que vives para contagiar alegría, a veces es mejor contagiarla en pequeñas dosis en lugar de intentar forzarla. Sé cierto. Lo entiendo, respondió la yegua con una sonrisa. Esta reunión fue una experiencia agradable. Todos por fin estaban expresando sus quejas, en un ambiente sano, lo que les permitió superar los problemas que de otro modo los habrían frenado. ¿Alguien tiene alguna queja sobre Ditsy?, preguntó Naruto, aunque curiosamente nadie la tenía. Y yo que pensaba que sería por mis frecuentes ausencias a la reunión, añadió la cartero, burlándose de su propia ausencia la mitad del tiempo. Me alegra que hayamos podido hablar de esto y que en el futuro nos sea más fácil comunicar nuestros problemas, dijo mientras su mirada se posaba en Dash. Iba a asegurarse de ver cómo estaba más tarde y de que estuviera bien. Por lo menos, este fue un gran paso para manejar cualquier problema que pudiera haber afectado a la manada y prevenir problemas que podrían haber llevado a consecuencias emocionales mucho mayores. Capítulo 140. Tras abordar sus complejos, la conversación pronto derivaría hacia otro tema. Uno que llevaban tiempo posponiendo y que apenas ahora empezaban a planificar. La boda de Naruto y Rarity. Era hora de comenzar su plan obligatorio. La fase de compromiso. Como no había prisa, eso les dio tiempo para planificar las cosas. Como, por ejemplo, las asistentes personales de ese día. Rarity había elegido a Fluttershy no solo como una de sus amigas más antiguas, sino como alguien con quien sabía que podía contar y la conocía lo suficiente como para ayudarla. La elección de Naruto fue bastante sorprendente. Había elegido a Spike y simplemente pensó que podría hablar con los ancianos para llegar a un acuerdo que le permitiera asistir a su boda. El asunto del catering era un poco más complicado. Si bien tanto Pinkie Pie como Applejack tenían una buena relación con sus ocupaciones, ninguna cubría la amplia variedad de categorías de comida que uno encontraría en una boda, así que tendrían que volver a ese tema otro día. Rainbow Dash, por supuesto, se encargaría de que el día que se mojaran el agua estuviera despejada y cálida. Ponyville fue donde se conocieron. Fue su hogar y donde floreció su amor mutuo. Parecía perfecto celebrar la boda allí. Ditsy se aseguraría de que todas las invitaciones se entregaran con prontitud y usaría sus conexiones para estar atenta a cualquier paquete entrante que solicitaran. Y, por supuesto, a la hora de planificar la boda, ¿a quién más recurrirían sino a Duilig de Sparkle? Si había alguien con quien podían contar para que todo estuviera organizado, esa era Duilig. Y no hubo mayor sorpresa que las tres princesas aceptaran oficiar la boda. Sin duda, cuando llegara el día, sería una boda inolvidable. ¿Qué pasa, querido?, preguntó Rarity al notar que apenas había probado la comida. Normalmente, Naruto disfrutaría de su comida con gusto, pero parecía bastante distraído. Lo siento, Rare, respondió mientras volvía su rebanada de pastel. Sigo pensando en lo que la princesa Luno quería que encontrara. La única pista que obtuve fue que algo había sucedido. Algo que reunió a muchos participantes. Había docenas de trampas para pezuñas nuevas, pero nada más. Nada que indicara dónde o cómo se usó la magia. Lamento tener que reportarla sin haber encontrado nada. Estoy seguro de que con el tiempo encontrarás algo que contarle a la princesa Luna. Mientras tanto, deberíamos centrarnos en lo que podemos hacer ahora mismo. Tienes razón. Su voz se apagó al darse cuenta de lo que realmente estaba expuesto. Un pastel de bodas estaba escondido detrás de una gran batidora, pero el resto de la sala, incluidos los ocupantes, era completamente visible. La sala estaba llena de encimeras, cada una de ellas cubierta con algún objeto relacionado con la boda. Libros de recetas abiertos con fotos de pasteles, mangas pasteleras llenas de glaseado y bandejas de cupcakes y entremeses estaban allí. Lo que realmente había que ver eran los propios pasteleros. El señor y la señora Kate trabajaban codo con codo en el pastel de bodas invisible.
Entre el ruido de fondo de los clientes en el comedor y los preparativos de la boda en la trastienda, era evidente que estaban muy ocupados. A pesar de todo, cada pocos minutos levantaban la vista de lo que estuvieran haciendo solo para sonreírse. Rarity emitió un murmullo de felicidad. Es algo que esperamos con ilusión dentro de unos años. Míralos, no podrían estar más enamorados. ¿Estar más enamorado de ti que yo ahora?, preguntó con una sonrisa en el rostro. Ese sí que es un desafío, si es que alguna vez lo he escuchado. Ella lo miró y sonrió. Siempre más lisonjero, querido, dijo mientras su cola rozaba la de él. Las dos colas se entrelazaron. Aún queda la cuestión de dónde viviremos. Lo sé, dijo mientras daba otro mordisco a su pastel de arándanos. No sé qué hacer con este maldito lugar. Me lo quedo. Lo vendo. En un momento hay ponis viviendo allí y al siguiente no. Necesito saber qué hacer con él, porque si no estoy en la boutique, estoy en la biblioteca. Simplemente, está ahí ahora. Bueno, por ahora no hay de qué preocuparse. De repente, el cristal en el bolsillo de Naruto se iluminó. Lo siento, Rare, parece que soy Luno quien me llama, dijo mientras sacaba el cristal y la imagen de Luna aparecía de él. Capitán Naruto reportándose. Capitán, ¿cómo va la investigación? No es bueno, no hay rastro de nada de lo ocurrido, solo que alguien hizo algunos arreglos de jardinería para algún tipo de ritual y que hubo bastantes asistentes. Hasta que tengamos algo concreto, deberíamos establecer patrullas alrededor del perímetro. ¿Eso fue todo, princesa?, le preguntó. Vecino, la secta del bosque de las colas blancas aún no ha informado a Canterlot. Han pasado 2 semanas desde su último informe. Como oficial de alto rango más cercano, esperaba que pudieras comprobar la situación y reportarme. No hay problema, princesa. Te tendré un informe esta noche. Una sonrisa iluminó su rostro. Como siempre, demuestras ser confiable. Espero con interés tu contacto. Y con eso, se cortó la comunicación. Parece que me voy otra vez, dijo mientras se inclinaba y le daba un beso rápido a Rarity. Mantente a salvo, amado, le dijo. Siempre lo hago, dijo antes de levantarse y partir hacia la sección del bosque de colas blancas de la división de persecución de los niños de la pesadilla. Cuando Naruto llegó al puesto de avanzada del bosque de cola blanca, el lugar estaba completamente desordenado. Se veía a los guardias yendo y viniendo, haciendo su trabajo de forma desorganizada. Parecían estresados y exhaustos, corriendo de un lado a otro tras lo que estuvieran haciendo. Algunos guardias no hacían absolutamente nada. Simplemente observaban cómo sus aliados, más productivos y estresados, trabajaban arduamente. Algunas tiendas parecían estar desequilibradas. Estaban mal construidas o no contaban con un cuidador responsable que las arreglara. Naruto miró a su alrededor hasta que vio un tablón de anuncios con varios papeles pegados. Una mueca se dibujó en su rostro mientras su rostro se calentaba lentamente. Estaba lleno de ira por la dejadez que se exhibía ante él. La falta de orgullo y dedicación. ¿Quién manda aquí? Su voz firme prácticamente rugió. Los guardias dejaron de hacer lo que estaban haciendo para darse cuenta. La mayoría observaba con expresión de sorpresa o consternación. Otros parecían estar dispuestos a despedirlo rápidamente. Recomiendo que alguien responda rápido, recalcó la importancia de sus palabras. ¿Y quién eres tú para venir a mi campamento y empezar a dar órdenes, muchacho? Naruto se giró y vio a un semental unicornio alto y canoso. Su pelaje era del color de los sedimentos, y su crin y cola eran de corte militar tradicional, de color negro azabache. Un vistazo rápido a su chaqueta militar reveló su rango de coronel. Capitán Naruto Uzumaki de la Guardia Lunar. Se identificó con fuerza y orgullo en su voz. Así que el potro de la luna vino de visita. Se puso un cigarro en la boca y lo encendió. Disculpe, coronel. Creo que le escuché mal, respondió Naruto, dándole una salida al semental antes de meterse en una situación de la que luego se arrepentiría. Había oído hablar del coronel Heavyback de pasada como uno de los Kos que estarían cerca de su pueblo, y parecía que coincidía bastante con los rumores. ¿Me oíste, potro? Si supieras algo sobre servir como un verdadero semental, habrías ascendido de rango con trabajo duro y dedicación.
Coronel, tómelo de vuelta, advirtió Naruto con un tono peligroso. ¿Por qué debería ser un potro? Luché y sangré por mi país, dijo, señalando la cicatriz sobre sus ojos color amatista. Llevo años luchando por el bien y acabo de regresar a la nación, solo para descubrir que tenemos problemas con un grupo de mocosos que fingen serlo. Si me preguntas, la pequeña pesadilla debería haber recibido el mismo trato que cualquier otro traidor. Naruto se mordió la lengua y contuvo la ira. No se dejaría provocar. No por alguien como este. Eres patético, Heavy Back. Haré un informe de todo lo que vi hoy. Lo que Celestia y Luna decidan hacer contigo, solo recuerda que tú te lo buscaste. Y si te hubieras molestado en conocer a Luna en lugar de creerte las tonterías de un montón de ignorantes, te darías cuenta de lo maravillosa que es y de que trabaja incansablemente para ayudar a su hermana a mejorar nuestra nación para desgraciados como tú. Soltó un gruñido bajo y encendió su cuerno mientras se concentraba en Naruto. El unicornio gruñó de ira y adoptó una postura que parecía la de una carga. Como un caballero en una justa, bajó su cuerno como si fuera una lanza y corrió hacia él a toda velocidad. Naruto se hizo a un lado, apretó el puño y le lanzó un puñetazo que le impactó en la mandíbula. El guardia dejó escapar un grito de dolor mientras pequeños trozos de dientes salían volando de su boca junto con gotas de sangre brillante en el aire. Se oyeron jadeos al estrellarse contra el suelo. La sangre se acumulaba alrededor de su boca. Se podían ver diversas expresiones, la mayoría de miedo o ira. Lo rodearon y se detuvieron a pocos metros de él. Antes de que pudieran hacer nada, se oyó una voz retumbante. «Guardias, retírense». Para sorpresa de Naruto, era Shin Spark. Honestamente, la yegua se le había olvidado por completo. Este campamento es una vergüenza. Esperaba más de ti, Heavy Back. Para un semental que se jactaba de ser inquebrantable ante cualquier cosa, tu debilidad se hace evidente, dijo mientras se paraba junto al unicornio caído. Luego señaló a unos guardias. Llévenlo a la tienda médica, ahora. Hicieron lo que les dijo la yegua. Luego se dirigió al pequeño grupo de guardias que los acompañaban. ¿Podríamos tener un poco de privacidad, por favor? Los demás se dispersaron, dejando a la yegua y a Naruto solos. Finalmente se volvió hacia él. Capitán de la Guardia Lunar, es un gran salto desde la última vez que te vi. Por otro lado, un cambio de jefe de guardias es tan raro que podría añadir algo de emoción a algunas de nuestras reuniones. Naruto, correcto. En efecto, Capitán Spark. Ha pasado tiempo. El trabajo te mantiene ocupada. Mi hermano me dijo que estás cortejando a mi sobrina para tu rebaño. Confío en que la estés cuidando. No se le escapaba un matiz amenazante en su interrogatorio. Claro que sí. Crepúsculo es querida y apreciada. Lo único que hemos hecho contra su zona de confort es evitar que dependa demasiado de los libros. Como dicen, los ganadores son quienes corrigen la historia. Nadie dice que esos ganadores tengan que ser sinceros. Es cierto. La yegua estaba tan seria que era difícil entenderla. ¿Y por qué estás aquí? Dudo que fuera una visita social. No, las princesas no habían recibido ninguna actualización de la situación desde este puesto de avanzada. Ahora es fácil entender por qué. No creo que un pony de ese rango lo hubiera logrado si sus operaciones siempre hubieran funcionado a este nivel. La verdad es que Heavy Back siempre fue un cabrón cascarrabias. Creía que quienes tenían más poder tenían derecho a gobernar. No le importaba casi nada, pero al menos respetaba al gobierno y a los que mandaban. Sin embargo, sus padres acabaron entre las desafortunadas víctimas del incidente de la celebración del sol de verano. Eso explica su animosidad hacia Luna. ¿Y tú, capitán? Envié un pequeño escuadrón de mi unidad a explorar una zona problemática cerca de los Pegasus y aún no han dado su informe. Así que voy a investigarlo personalmente. No creo en esa mentalidad de tenemos reservas. ¿Necesitas ayuda? Se ofreció Naruto. Podría dejar un clon y este podría terminar la investigación y enviar el informe. Deseaba haber aprovechado al máximo su técnica en su primera vida. Le hacía la vida mucho más fácil. No lo necesito, respondió secamente antes de añadir. Pero ven si quieres. Me da tiempo para ver si eres digno de mi sobrina o no. Naruto contuvo el bufido divertido.
Vaya, este viaje iba a ser divertido, pensó con sarcasmo antes de que Shin Spark lo guiara. A fin del capítulo. Y bien, ¿qué les pareció? Me gustaría saber su opinión de este fanfic. Neon lights, they guide my